Bien, hermanos, tenemos hoy palabra del Señor. Seguimos con retomando nuestra serie de la fe. Y hoy nos toca el comportamiento de fe. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al versículo 23. Pueden tomar asiento. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos, estas palabras de Santiago respecto a la fe son muy valiosas, muy importantes y muy contundentes. Dice así: hermanos míos, ¿de qué les aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlos? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre aquel altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De la misma manera, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Amén. Hermanos, muy importante, hermanos, este mensaje de la palabra de Dios que le hemos titulado Comportamiento de Fe. Y nos habla Santiago acerca de la fe y las obras. Bueno, 3 puntos vamos a resaltar hoy. La fe, en primer lugar, hermanos, la fe incluye el comportamiento o incluye las obras. La fe se muestra a través de las obras o el comportamiento. Y en tercer lugar, la fe, aquella que mueve montañas, bueno, la fe mueve montañas con tus obras, con tu conducta. Bien, vamos con el primer punto, que es la fe incluye el comportamiento. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Así como el cuerpo,
sin espíritu está muerto. También la fe sin obras está muerta. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre, que la fe sin obras es muerta. Aquí te la voy a demostrar, dice. ¿Qué está diciendo, hermanos? Aquí con estos pasajes, yo creo que es muy claro lo que está diciendo el apóstol Santiago. Hermanos, que la fe sin obras muere. Veamos eso. La fe, todos saben que la fe es creer, ¿no? La fe es creer. Pero hermanos, si nosotros solamente pensamos que la fe es creer, ya lo hemos dicho esto, ¿ya? Dice, si tu fe es solamente creer, tú tienes fe, sí, tengo fe, porque yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Amén. ¿Tú crees en Dios? Sí. Uy, qué fe, tiene fe. ¿Quién tiene fe en Dios? Yo porque creo, mi vecino también cree en Dios porque cree. Creen en Dios más del 90% de peruanos, por lo tanto el 90% de peruanos tiene fe. Y dicen que el Perú es un pueblo de fe porque la gente sale a las calles ante una cruz o una imagen. Pero hermanos, la fe no es solamente creer. Acá lo dice así. Si tú piensas que la fe es creer, ahí dice, la fe sin obras, muerta. O sea, si tu fe solamente es creer, está muerta esa fe, no es fe. Hermano, esto es muy importante porque muchos cristianos dicen, pero yo tengo fe, pero yo quiero en Dios. Yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es todopoderoso. Hermanos, eso no es fe. Si no tiene obras, si no tiene un comportamiento que va acorde con eso, está muerto. Y por eso Santiago es muy contundente acá en el versículo 19, cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? Sí, yo creo. Ya, eso no es fe. El diablo también cree igual que tú y todavía le tiene miedo, porque tú crees y ni miedo le tienes a Dios. El diablo hasta miedo le tiene, pero eso no es fe. Esto, hermano, es muy importante porque muchas personas, ya lo hemos dicho en el primer tema acerca de la fe, porque mucha gente cree que tiene fe, piensa que cree en Dios, yo tengo fe, y no pasa nada en su vida, y no hay cambios, y las montañas no se mueven. Si tú eres una persona, hermano, hermana, que crees tener fe, pero no hay cambio en tu vida, no hay bendición de Dios, entonces probablemente tu fe es esa fe muerta, solo creer, igual que el diablo, o menos todavía que el diablo. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Entonces, hermanos, la fe es algo que involucra varias cosas. Dice que tiene que tener obras, porque si no, no es fe. ¿Qué más cosas tiene la fe además de obras, hermanos? ¿O solamente tiene obras? Bueno, ya lo hemos venido desarrollando esto, hermanos. Digamos que si la fe fuera este conjunto, la fe incluye creer en Dios. Entonces, pastor, ¿creer en Dios no es fe? No, creer en Dios sí es fe. Pero no solamente creer, solo creer no es fe. Creer, más tener ojos de fe, más tener boca de fe y tener obras de fe, eso es la verdadera fe. De tal manera que ya lo dijimos en el primer tema de la fe, que la fe, hermanos, según Hebreos capítulo 11, la fe es sustancia, o la fe es realidad. ¿Qué significa que la fe es sustancia o realidad? La fe, dijimos que es creer en algo que es verdadero y vivirlo.
Es decir, hermanos, la fe es no solamente creer, es mirar con fe, pensar con fe, hablar con fe y comportarte con fe. Esto ya lo hemos venido explicando en los temas anteriores. El domingo 3 de abril tratamos qué significa tener ojos de fe, ¿no? La fe, hermanos, es una sustancia. La fe es una realidad que se plasma en nuestra vida. Cuando tú tienes fe, antes que cambie tu realidad, primero cambias tú. El cambio viene por ti. El cambio que se produce en ti, que Dios produce en ti, produce un cambio en tu realidad. Y en primer lugar, cambian tus ojos, porque tú ya no puedes mirar igual. Tus ojos son ojos de fe. O simplemente mira las cosas con ojos naturales. Después tratamos la mente de fe, ¿no? Tu forma de pensar no puede ser igual. Hay una forma de pensar sin fe y una forma de pensar con fe. Eso lo tratamos el 24 de abril. Y el 1 de mayo explicamos qué significa tener boca de fe. La fe, hermanos, se hace presente en la forma de hablar. Ahí está la fe. Y hoy la fe se hace presente en tu comportamiento. Entonces, hermanos, la fe sin obras es muerta, la fe sin comportamiento es muerto. Significa, hermanos, que la fe consiste en creer y a la vez obrar, creer y actuar, creer y comportarse así conforme crees. Un ejemplo, vamos a un ejemplo. Yo he hecho un cuadrito acá para entenderlo, ¿no? Bien, tú puedes, hermanos, creer con obras o creer sin obras, ¿no? Creer con un comportamiento de fe o creer sin ese comportamiento de fe. Mira, vamos poniendo un ejemplo. A ver, hermanos, ¿quién acá cree que Dios es lo más grande, lo más importante, lo más excelente, lo más preciado en esta vida? ¿Quién cree eso? ¿Lo cree? No lo cree, sí lo cree también. Bien. Hermanos, Dios es lo más grande. Dios es lo más preciado, lo más excelente. Dios, hermanos, creó este mundo. Dios es eterno. Nosotros, hermanos, nos enfermamos, nos morimos. Solo Dios es eterno. Él es lo más grande y Él es nuestra esperanza. Amén. Amén. Ahora sí. Vamos, darle un aplauso a esa realidad, hermano. Gracias a Dios. Dios es lo más grande. Hermanos, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? ¿Para qué viviríamos en esta tierra? ¿Cuál sería el sentido? Sería terrible si no existiera Dios, hermanos. Pero Dios existe, es lo más grande, lo más preciado, amén. Ok, hasta ahí ya creíste, bien. Pero eso, hermano, todavía no es fe. Porque si tú dices que crees que Dios es lo más grande, lo más importante, y no tienes obras, murió. No es verdadera fe. Si tú crees que Dios es lo más importante y obras, te comportas de esa manera, entonces ahí tienes la verdadera fe. ¿Qué significa esto? Ok, si yo digo que Dios es lo más importante, lo más grande, lo más excelente y lo más preciado, y cuando llega el domingo y nosotros no hacemos la tarea, si tú crees que Dios es todopoderoso, entonces deberías o confías en Dios o no confías en Dios. Si tú crees
crees en el Todopoderoso y no confías en Dios, entonces eso no es fe. Si tú crees que Dios es todopoderoso y te comportas en confianza en Dios, entonces eso sí es fe. Pone acá, hermanos, el ejemplo de dos personajes, de Abraham y de Rahab. Está diciendo que Abraham, que es el padre de la fe, no solamente dijo yo creo, Señor, en ti, sino que Abraham además obró de tal manera. Abraham obró de tal manera, hermanos, de tal modo que no solamente Abraham creyó, sino que actuó. Y Dios le dio, hermanos, una oportunidad para que su fe se manifieste a través de sus actos, de sus obras. Porque Abraham tenía, hermanos, lo que más quería, que era su hijo. Dios le había dado a ese hijo de la descendencia. Y Dios le dice a Abraham: ahora te voy a pedir que tú me entregues a tu hijo. Te voy a pedir que tú me entregues a tu hijo. Y lo vas a sacrificar a ti. Y en esa acción, hermanos, Dios estaba probando si Abraham tenía o no tenía fe. De tal manera que la fe de Abraham no solamente fue un creer, fue también un actuar. Estuvo dispuesto a dar lo que más quería en esta tierra por él. Sí, hermanos, Dios es lo más importante para ti. Entonces significa que tú tienes que estar dispuesto a dar por Dios lo que más valoras en esta tierra. ¿Qué pasaría, hermano, si tuvieras que hacer eso? Ahí, la verdad, en esa conducta está reflejada la fe. Punto 2. La fe, hermano, se muestra en el comportamiento. Es decir, nuestra forma de comportarnos muestra si tienes o no tienes fe. Entonces, tú quieres saber si tienes fe o no tienes fe. Mira tu conducta y te vas a dar cuenta si tienes o no tienes fe. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, tu fe, hermanos, se manifiesta en tus obras, y tus obras reflejan si tienes o no tienes fe. Entonces, hermanos, cualquier sin fe, tratamiento sin fe. Desde que tú te levantas, o qué revelan que tienes fe. ¿A qué vas a dar cuánta fe tienes? Por ejemplo, el día el domingo, ¿no? Para ver si tenemos fe el día domingo. Hoy día, hermano, hermana, cuando abriste tus ojos en la mañana, ¿en qué pensaste? Y ahí te vas a dar cuenta si ese comportamiento de levantarte fue con fe o fue sin fe. Luego, cuando pensaste en el desayuno, Jesucristo lo dijo: la fe mueve montañas. Pero, hermanos, esa fe que mueve montañas involucra tu comportamiento, involucra tus acciones, involucra tu obra. Santiago pone un ejemplo y dice, Santiago capítulo 2, versículo 14: hermanos míos, ¿de qué les aprovecha si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Es decir, hermano, ¿tú crees, hermano, que tu fe sin obras, sin conducta, sin comportamiento sirve de algo? ¿Aprovecha en algo? ¿Te beneficia en algo? Pues no, porque una fe sin conducta, sin comportamiento, sin obras, sin acción, una fe sin obras, hermanos, no es fe. De tal manera que si tú crees, tú dices, ¿por qué no hay bendición en tu vida? ¿Entender por qué no se mueve
tiene hambre y no tiene abrigo, como estaba hablando en un contexto donde, claro, acá una persona sin abrigo no hay mucho problema porque no hace mucho frío. Imagínate un lugar donde haga frío, alguien que no tenga ropa. Está por morirse de frío, ahí es donde hay nieve, donde estaba cerca a los 0 grados centígrados, una persona sin abrigo y de hambre. Y tú lo ves y dices, oye, tienes hambre, no tienes necesidad. Mira, la verdad, yo te deseo que te abrigues, que comas, que la paz sea sobre ti, pero tú no le das comida y no le das un abrigo. ¿De qué sirven tus palabras? Está diciendo Santo. Hermanos, si tú ves a alguien que tiene un problema, que tiene una necesidad, tú le dices, oye, espero que te vaya bien, pero tú no haces nada por ayudar, ¿de qué sirve? Si alguien se está ahogando en una piscina, y tú le dices, yo quiero que vivas, no quiero que mueras. Hermano, con eso no estás ayudando en nada. Solamente tu mente, solamente tus ideas, solamente tu palabra vacía. Si tú quieres ayudarle a colgarse en una cuerda, o métete a la piscina a sacarlos, si puedes. O busca ayuda, pero no puedes, hermano, simplemente hablar, decir, pensar, y por eso crees que ya se va a solucionar el problema. Está diciendo Santiago, de la misma manera en la fe. Tú no puedes decir, yo creo en Dios, y Dios es todopoderoso, Señor, yo estoy contigo, yo te amo. Si tu comportamiento y tus acciones, hermano, no reflejan amor por Dios, no reflejan valoración a Dios, no reflejan respeto de Dios, no reflejan consideración de Dios. Por eso, hermanos, la fe de muchos creyentes no bendice, no cambia, no transforma, no mueve montañas, no hace milagros, no abre las puertas, porque es una fe simplemente de palabra, de mente vacía. Está sustentando acá el apóstol Pablo con el ejemplo de Abraham y con el ejemplo de Rahab. Hermanos, la fe que bendijo a Abraham y lo llevó a ser el padre de la fe no fue una fe mental nada más. Abraham, hermanos, tuvo fe, dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia, y dijo, hermano, amigo de Dios. Suena facilito, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces yo también creo. Pero hermanos, la fe de Abraham no solamente fue creer. Claro, suena fácil así, pero cuando tú te vas a mirar en detalle, te das cuenta. Hermanos, Abraham tuvo fe, y es el ejemplo de la fe. Pero Abraham no solamente tuvo fe porque dijo, Señor, te creo. Hermanos, Abraham tuvo que esperar años, sin ver la promesa de Dios. Yo digo, Abraham, te voy a dar hijos, y de tus hijos van a ser líderes, y van a ser una nación nueva y linda. Pasó un año, nada, otro año, nada, otro año, nada, otro año, nada. Hasta que Abraham empezó a desesperarse y dijo, Señor, ¿cómo que dices que voy a tener una nación y no tengo hijos? Ahí está la fe, hermanos, ahí está la fe. A veces la fe de Abraham se debilitó, pero Abraham continuó. La fe de Abraham se mostró en su acción, en su comportamiento de Abraham. Y Dios le dio un hijo, ese que él esperaba, y su único hijo, y tenía y lo quería, y se llamaba Isaac. Y de pronto un día, cuando ya Isaac tenía aproximadamente 12 años, Dios le dice, Abraham, ven, yo quiero que tú me entregues a tu hijo en un sacrificio. Y entonces la fe de Abraham, hermano, se mostró
No solamente en un creer, sino en un obrar. Porque dijo, Señor, si tú me pides a mi hijo, yo te voy a dar a mi hijo. Yo no sé qué es lo más valioso que tú tienes. Pero ¿qué pasa si yo te quiero? ¿Sabes qué? Me vas a entregar eso que tú tienes. Hermano, no solamente de Abraham, está diciendo también acá Rahab, que era una prostituta de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y Dios salvó a esa mujer prostituta. Porque llegaron unos espías, la mujer pensaban que eran clientes. Y le dijeron, no somos clientes, nosotros tenemos una misión especial de Dios, verdadero. Y la mujer los escuchó y dijo, no me van a dar de ganar plata. Encima son enemigos. Los delato a ustedes. Pero la mujer creyó y dijo, yo le creo. Esto viene en el nombre de Dios, de Dios verdadero. Así que los protegió y los ayudó. Porque creyó en Dios. Pero ese creer, hermano, se manifestó en una acción de ayudar al plan de Dios. Hermano, todos los grandes personajes de la fe, su fe no solamente fue un creer, fue un obrar, fue un actuar, fue un comportarse. Noé, hermano, salvó a su familia y con él las generaciones de la catástrofe del diluvio, porque creyó en Dios. Pero su creer se tradujo en un actuar, en un obrar, porque tuvo que construir un arca en un desierto. En el caso de Abel, hermano, la fe no solamente que Abel creyó en Dios, e Isaac creía en Dios. Hermanos, Abel y Isaac ambos creían en Dios. Pero Caín no tenía fe, porque Caín solo creía en Dios. Pero Abel no solamente creía, sino obraba. Si Dios es lo más importante, dijo Abel, y yo tengo que llevar una ofrenda, no le voy a llevar lo último, le voy a llevar lo mejor. Y lo presento a Dios, porque si Dios es lo más importante, yo le doy lo más importante. Así fue la fe de Abel. Y la fe de José, hermanos, Dios le dijo, yo te voy a hacer un líder sobre toda tu familia, tú les vas a ayudar, tu familia va a venir a buscarte. Sus hermanos lo envidiaron, lo vendieron como esclavo. Él fue esclavo. Y como esclavo, hermanos, ¿cómo era su comportamiento? Él tenía fe que Dios iba a cumplir esa promesa, pero estaba siendo esclavo. ¿Cómo iba a cumplir Dios esa promesa? Hermanos, pero la fe en José se tradujo en su obrar, porque él trabajó, no se deprimió, no se volvió rebelde, no se desanimó, no se tiró en su cama. Si me toca ser esclavo va a ser, lo voy a hacer bien. Ese que Dios me va a sacar de acá. Hermano, en lugar de premiarlo, lo enviaron a la cárcel calumniado. Y cuando él estuvo en la cárcel otra vez, hermano, su fe se volvió acción. Porque en la cárcel él no estuvo hablando contra Dios, no estuvo victimizándose, no estuvo desanimándose en la cárcel. Hermano, él dijo, ok, ahora me tengo que estar en la cárcel voy a servir a Dios y voy a hacer acá mi trabajo. Y lo vio el jefe de la cárcel, el carcelero, lo vio y dijo, se me va a ayudar en mi trabajo, tú vas a ser el líder acá, ya está bien, yo te sigo. Y se puso a aconsejar a los presos, a escucharles sus sueños. Y es así como llegó al copero y después al rey, y Dios lo sacó de la cárcel, hermano. La fe de José no fue solo un creer, fue un obrar. De la misma manera de David, hermano, muchos creen que David tuvo fe porque, bueno, era por ahí un muchachito que llegó, cogió su onda al gigante, oró a Dios, se arrodilló, ayunó y le sacó su onda y lo tiró. No, hermanos. Es una falsa forma de mirar a David. David no es una fe supersticiosa. La fe de David no comienza el día que tiene que enfrentar a Goliat. Miren el error tan grande, hermano. Muchos piensan, yo tengo fe, me voy a sacar el examen, no estudio, llego a la hora del examen. La clásica de los estudiantes. Pues yo siempre digo esto. Cuando tú te vas a ver un examen,
Ahí tú te das cuenta. Por ejemplo, los ateos están así. Que no han estudiado. El que estudió, pues sí. Concentrado. El que no ha estudiado, ya como profesor, es un profesor de colegio, es un profesor de universidad. Igualito. Cuando no ha estudiado el alumno, el dando el examen está así. A ese es ateo que no estudió. Pero hay gente que no estudia y es creyente. Eso es el que son así. A ese está pensando. ¿Cómo pensar? Entonces, hermano, el creyente dice: yo no he estudiado, perdóname que no he estudiado, pero por favor, que mal. Y que acierte, por favor. La 2, la C. Señor, por favor, oración, Señor, por favor, salvo 20, puedo dar una pena. Así. Resultado de esa gran fe, en ese momento el Señor, ahorita voy a ayunar para sacar 20. Resultado, bueno. Pero Dios no me escuchó, yo oré a Dios, le prometí a Dios. Es más, el domingo fue a la iglesia y me jalaron. Porque esa no es fe, hermano. Esa no es fe. Si tú tienes fe y tienes un examen y tú crees que Dios te va a ayudar, tienes que actuar. Para que Dios te ayude, estudia y Dios te va a ayudar. Hermanos, fue el caso, le decía de David. David, hermano, no estuvo la última hora orando a Dios para que Dios te bendiga con la otra, hermano. David tuvo fe cuando su padre lo disciplinó y lo mandó a cuidar ovejas. Y él se fue a cuidar ovejas y ahí se entrenó como un guerrero. Cuando tuvo que apretar el frente, simplemente ya sabíamos a la onda. Esa es la fe. Cuando se convierte en acción, y esa fe, hermano, mueve montañas. Y cuando Jesucristo multiplicó los panes, no dijo: bien, no hay comida. Ya, listo, abran la mano, pan para todos. Y con queso, Kentucky para todos. No. Jesucristo dijo: a ver, ¿quién tiene comida? Y hay alguien que tiene comida. Por ahí un jovencito. ¿Tú tienes comida? A ver, cámara, ¿qué tienes? Panes y pescado. Dame esos panes y pescado. Hermanos, por eso Dios siempre está pidiendo. ¿Por qué? Hermanos, si tú quieres que Dios te bendiga, Dios te pide que tú le des. Revisa todos los milagros que Dios ha hecho. Esto me costó entenderlo. Revisa todos los milagros que Dios ha hecho en la vida. Y yo soy ciego, quiero que Dios me abra los ojos. Hermanos, había miles de ciegos, no miles, pero había muchos ciegos en aquel lugar. Y Dios no los curó a todos los ciegos. ¿A qué ciego curó? Bartimeo, que era el ciego que estaba ahí, había por ahí otros ciegos, y todos querían ser curados. Que Dios me cure, que Dios me cure. Oraba, no lo curó. Dios curó a ese Bartimeo que dijo: Señor, hijo de David. Pues cállate, Bartimeo. No, Señor, por favor. Porque oró. Si tú crees en Dios, si Dios es importante, búscalo. Interrumpe, te dicen que no lo sigas, tú síguelo. Ahí se muestra tu fe. Había varios paralíticos, pero Dios sanó a aquel que no encontró el lugar y se metió por el techo. Rompió el techo y se metió. Y sus amigos se han ido. Y por esa fe, Cristo lo sanó y lo salvó. Había una mujer que tenía flujo de sangre y tenía fe, pero ¿cómo se vio que esa mujer tenía fe? La mujer se metió entre la gente y lo cogió el manto de Cristo, como sea lo cogió, y en ese momento quedó salva. No fue solamente porque creyó, fue porque actuó. Y hermanos, podemos revisar todos los ejemplos. Cuando Jesucristo sanó a otro ciego, le echó barro a los ojos y dijo: anda, ven y lávate. Él creyó
hermanos, porque se fue a lavar lejos. Imagínate, si no creyera, no se hubiera ido. Él creyó y actuó. Dijo, bueno, no sé por qué me has escupido ni echó barro en los ojos. Ya pues, Jesús, ya me vas a curar o no me vas a curar. No se puso así, Señor, si tú me dices que yo me vaya a lavar, no me voy a lavar. Se fue, hermano, hacia el otro lado, pasando por la gente, por el mercado, se fue, y mientras se iba pensando, ¿será verdad, no será verdad? No, yo sí creo, por eso camino y sigo hasta lavarme, y cuando se lavó, vio. Hermanos, la fe es acción, la fe es obra, la fe es comportamiento. ¿Tú tienes fe, hermano? ¿Tú crees que Dios es lo más importante en tu vida? Tus obras no bastan. ¿Tú confías en Dios? Tus obras no bastan. ¿Tú sabes que Dios es lo más inteligente que hay? ¿Es lo más sabio que hay? Tus obras no bastan. ¿Estás deseoso de buscar más a Dios, de conocer más a Dios, de entender más a Dios? Hermanos, si analizamos bien nuestra fe, gran parte de esa fe que nosotros creemos tener es buena. Hermanos, si tú hoy día estás acá, es porque has creído. Y la obra que hoy has hecho es venir. Es una cosa. Buscar a Dios, para buscar a Dios se presentan muchos obstáculos. La persona ya te visitan, se te presentan problemas, diversos obstáculos para que tú no busques a Dios. Ya te ponen trabajo, ya te ponen estudio, ya te llaman, hay muchas cosas. Pero eso, hermanos, es justamente la oportunidad para que tú muestres que tienes fe y para que tu fe se haga fuerte. Es ahí, hermano, donde la fe se vuelve realidad. Deja de ser creer para ser un obrar. Una fe viva, no una fe muerta. Cuando justamente, hermano, más difícil se te hace buscar a Dios y tú lo buscas, ahí viene la fe. Cuando llega el paralítico y encuentra a la gente, no hay lugar, disculpa, regrésate, no puedes entrar, no hay lugar. Y él dice, no, yo voy a entrar aunque sea rompiendo el techo, ahí está la fe. Cuando la mujer quiere sanarse y no puede llegar a Cristo porque hay la multitud, Jesucristo está caminando, Jesucristo no le hace caso porque está concentrado en su caminar. Hay mucha gente que lo rodea y la mujer quiere sanarse y va y toca el manto de Cristo, ahí está la fe. Entonces, hermanos, mientras más obstáculos hay en tu vida para buscar a Dios, mejor, ahí se va a manifestar tu fe. Hermano, ¿tienes realmente un comportamiento de fe? No. Si no lo tienes, hermano, si está muy pequeño, muy poco, empieza a desarrollar. Y que tu fe reviva, y que tu fe se muestre a través de tus santos. Amén. Vamos a ver.